Muy estimados amigos, salve María. Les saluda el Padre Mauricio Galarza de los Caballeros de la Virgen. Narramos el sueño número 44 de San Juan Bosco, que dice así. Una noche de los primeros días de julio, San Juan Bosco decía a sus oyentes que había tenido un sueño en el que había visto a una persona, y parece que era la Santísima Virgen, que pasaba entre los jóvenes a los que presentaba un bolso ricamente bordado para que cada uno sacase a suerte un papelito de los muchos que había en el interior del mismo. San Juan Bosco se puso al lado de la aparición de Nuestra Señora. A medida que los jóvenes iban sacando los papelitos, el santo iba anotando la frase o palabras en cada uno de ellos escrita. Terminó su breve relato añadiendo que todos sacaron su papelito, a excepción de un joven que permaneció apartado de los demás. Y como San Juan Bosco hubiese querido ver lo que había escrito en el papelito correspondiente al tal que había quedado en el fondo del bolso, leyó esta palabra: muerte. Después del relato, invitó a cada uno de los muchachos a que se presentasen a él para comunicarles lo que había escrito en sus respectivos papelitos. Los alumnos eran en casa unos 700, y a cada uno les fue diciendo una palabra o una frase profética o de consejo, variadísima y adaptada a las propias necesidades espirituales. Y lo más sorprendente es que después de muchos años se recordaba de cuánto había dicho a cada uno de los jóvenes. Don Sebastián Musetti, de la Colegiata de Carmagnola, que en la época era muy joven, del oratorio, supo de labios de San Juan Bosco que en su papelito se encontraba escrita esta palabra: constancia. Habiéndose encontrado con el santo después de muchos años, oyó que don Bosco le decía en tono solemne: «Oh, recuérdate, constancia». Pero aún hay más, asegura el canónigo. Un grupo de jóvenes se puso en guardia, llevando nota de cuantos se presentaban a don Bosco para preguntarle sobre el contenido del propio papelito, y no hubo nada más que uno que no lo hiciera. Este tal fue un joven llamado Ibrea, que terminaba aquel año los estudios de bachillerato. Hasta aquí el ejemplo. San Juan Bosco tenía una devoción ardientísima a la Santísima Virgen en la advocación que le caracteriza y caracteriza a los salesianos, que es María Auxiliadora. Y San Juan Bosco hizo algo análogo a lo del sueño. Él escribió en papelitos un consejo para cada uno de sus hijos que estaban en el internado. Y es impresionante cómo los santos que tienen el don de ver las almas, se llama el don del discernimiento de los espíritus o discernimiento de las almas, es un don que Dios lo da no para beneficio personal, sino para beneficiar a terceros. Así son los dones y carismas del Espíritu Santo. Cuando hay un don que da el Espíritu Santo, ese don no lo beneficia a la persona misma, sino a otros. En este caso, San Juan Bosco hacía uso de ese don para hacer apostolado. Entonces él veía cuál era la virtud que le estaba faltando a cada uno de los jóvenes. Y a este le escribió constancia. Ahora, para aplicar a mi persona, ¿cómo yo sé si estuviera, por ejemplo, con don Bosco y tomar ese papelito y a mí me llegara ese pequeño mensaje para beneficio de mi vida espiritual? ¿Qué es lo que me diría San Juan Bosco? ¿Qué es lo que me diría entonces? Es algo análogo. El Espíritu Santo a mi persona, porque claro, es el Espíritu Santo que da ese don para beneficiarse otras personas. Don Bosco es un transmisor de ese don. Entonces, ¿qué es lo que el Espíritu Santo me diría a mí? ¿Cómo saberlo?
¿Cuál será mi papelito? Aquí les doy un consejo del doctor Plinio Correa de Oliveira. Y él decía que el lado bueno que deberíamos tener cada uno de nosotros, por el cual deberíamos brillar más que otras virtudes. Por ejemplo, la honradez. Hay personas que están llamadas a tener una honradez mucho más rica que todas las personas que practican los mandamientos, que deben ser honrados. Entonces, ¿cómo me doy cuenta yo qué es lo que el Espíritu Santo me diría a mí? Es viendo mi peor lado, el lado más malo. Si yo soy, por ejemplo, una persona sumamente perezosa, sumamente débil en materia de voluntad, entonces el llamado que Dios me hace es lo contrario a eso. Yo debo brillar o debería brillar por esa energía, ese énfasis en hacer las cosas, ¿no? Que se llama pugnacidad. Estar siempre listos para entrar en el combate espiritual o material en cualquier momento. Si yo soy una persona que tengo mucha debilidad en materia de castidad, entonces ese es mi punto más malo. Yo ya me doy cuenta. Entonces yo debo brillar en el lado opuesto, tener una castidad espectacular. Aquí este joven recibió la palabra constancia. Quiere decir que el lado malo de él era la inconstancia, la falta de perseverancia. Y así podríamos enumerar un montón de virtudes, así que podemos darnos cuenta nosotros cuál es el papelito que nos tocaría, viendo el lado más flaco de mi alma, donde yo más estoy cayendo. Si yo, por ejemplo, tengo un maltrato con todo el mundo, y todos saben que yo soy una persona que maltrata así preponderantemente más que otras cosas, entonces el lado bueno mío, al cual yo debo ir, debo alcanzar, porque Dios quiere que en ese lado brille, es el buen trato. Y así vayan cada uno haciendo la suma y resta. Pidámosle a la Santísima Virgen que siempre combatamos nuestro lado malo y brillemos por el lado opuesto, que es el lado que Dios quiere que tenga en mi alma de una manera esplendorosa. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Así sea. Muy buenas noches con María. Salve María.